Pero pastor, es que allí hay un demonio de astrología. Es que allí se matan los niños. ¿Y aquí? Es que allí se practica el aborto. ¿Y acá? De lo que podemos acusar a una nación de pecado, tenemos que aceptar con profundo dolor y con profunda tristeza que también es realizado en la tierra del profeta que lo anuncia. Los profetas que han anunciado a lo largo de estos días y han concluido que esto es juicio de Dios contra esa nación, yo les aseguro que en la comarca donde ellos viven se practica lo mismo que se practica en Haití. El entendimiento del pecado de una nación no puede llevar a una iglesia con un corazón como Jonás. Tiene que llevar a la iglesia a un corazón como el de Dios. El que los pueblos tengan pecado, el que los individuos tengan pecado, el que las naciones vivan en pecado, el que el hombre viva arrastrado en su maldad y en su inmoralidad, no puede llevarnos a nosotros, la iglesia, a un corazón como el de Jonás para emitir juicio contra el pecador. Necesitamos mantener un corazón como el de Dios. Y el corazón que es de Dios aborrece al pecado, pero ama entrañablemente al pecador. No podemos confundir una cosa con la otra. Desde luego que Dios aborrece el adulterio. Desde luego que Dios aborrece la inmoralidad. Desde luego que Dios aborrece la hechicería. Desde luego que Dios aborrece la santería. Óigame, pero a usted no le puede estar malo que yo diga en esta noche que no hay un ser a quien Dios ame tanto como a Walter Mercado, como a los santeros, como a los babalaos, como a los salsistas. No hay gente a quien Dios ame tanto como al pecador, porque el propósito de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El impacto de la voz profética de la iglesia no puede ser para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Jesucristo. Yo quiero invitarte a Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 9, dice la palabra del Señor lo siguiente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Uno de los pasajes favoritos de la iglesia ha sido Juan 3:16. Cuando leemos Juan 3:16, dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y si nosotros queremos contextualizar esa expresión de Juan dentro de la realidad de la crisis que vive un pueblo hermano, tendríamos que decir: porque de tal manera amó Dios a Haití, que ha dado a su Hijo unigénito, para que ningún haitiano se pierda, sino todos los haitianos procedan al arrepentimiento. Si Haití tiene pecados, claro que tiene pecados. Si Haití tiene pecados, también los tiene Estados Unidos, también los tiene Colombia, también los tiene Europa, también los tiene Puerto Rico, también los tiene España, también los tiene Roma. Toda nación tiene pecados. La Biblia dice que todos, como resultado del pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero yo quiero señalarte algo en esta noche. El peor pecado no son los actos que la gente hace. No, el peor pecado es la ignorancia del amor a Dios.
gente piensa que el peor pecado es cometer el error de una idolatría, es cometer el error de un adulterio, es cometer el error de una fornicación. No, el peor pecado que el ser humano puede cometer es caer en la ignorancia del amor de Dios. Y la verdadera medicina contra el pecado es llevar al ser humano al conocimiento de la gracia y del Hijo de Dios. Por eso cuando Jesús habló con la mujer samaritana, note bien lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, le dijo a la mujer samaritana: si tú conocieses el don de Dios y quién es el que te pide. Porque a fin de cuentas, el peor pecado del hombre es la ignorancia del amor de Dios. ¿Usted quiere que yo le hable de un pecado grande? Del peor pecado que ha cometido la humanidad. Pecado por el cual toda la humanidad debió haber sido raída, debió haber sido eliminada. ¿Sabe cuál es y ha sido el peor pecado que la humanidad ha cometido? Haber matado al autor de la vida. Al que dijo que era el Cristo, al que dijo que era la vida, al que hizo bien, a él se le asesinó. Ahora, ¿recordará usted lo que dijo en la cruz? No sabe lo que hace. Es muy fácil sentarnos en la silla de los fiscales para juzgar y condenar a los pueblos, porque es más difícil trabajar para educarlos y para enseñarles lo que es la gracia. Es más fácil juzgar y condenar al que se cae que tomarnos tiempo para levantarlo y para restaurarlo. Es más fácil condenar al que yerra que tomarnos tiempo para reeducarlo e incorporarlo de nuevo a la vida. Si hablamos del peor pecado de la humanidad, fue cometido en Jesús. Sin embargo, Él no pidió juicio, Él no pidió destrucción, Él no pidió que los ángeles vinieran y acabaran con aquella gente. Él simplemente le dijo al Padre: te pido que los perdones. Contesto mi pregunta. Toda nación, no solo Haití, toda nación está en juicio divino como consecuencia de su ignorancia de Dios. Los pueblos perecen por falta del conocimiento del amor de Dios. Toda nación está en juicio divino como resultado de haberle dado la espalda al Eterno. Pero el propósito de Dios nunca será su destrucción. El propósito de Dios nunca será aniquilarlos. El propósito de Dios será salvarlos. Si usted lee conmigo el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3 y en el verso 17, dice Juan, a la manera como Jesús lo declaró: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar a Haití, sino para que Haití sea salvo por Él. Dios no envió al mundo a Jesucristo para decirle a los hombres: te agarré, ahora sí vas para el infierno. No, Dios envió a Jesucristo para decirle al pecador: hay una puerta de esperanza a través de mí. Dios envió a Jesucristo para decirle al que está en el suelo: